¿Sabías que el número de repeticiones que estás haciendo durante un ejercicio puede determinar no solo la fuerza máxima, sino también qué tanta masa muscular puedes desarrollar y qué tanta resistencia puedes mejorar? La teoría también postula lo siguiente: si nosotros cargamos peso elevado, es decir, que podemos sacar entre 1 a 5 repeticiones, estamos favoreciendo a la fuerza máxima. Si nosotros tenemos una carga moderada, es decir, que podamos sacar entre 8 a 12 repeticiones, favorece a la masa muscular, pero si nos vamos a más de 15 repeticiones, favorece a la resistencia. ¿Pero realmente existe ese número mágico que nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos? Vamos a descubrirlo. Sin más que decir, comencemos. Para comprender mejor este tema, te invito a que veas el video anterior de la repetición máxima. Aquí te voy a enseñar cómo calcularla y cómo trabajar bajo porcentajes, el cual se va a relacionar bastante con el tema de hoy, el continuo de repeticiones. ¿Qué es el continuo de repeticiones? Imaginemos que tenemos una línea recta. En el extremo se encuentra la fuerza, la cual se trabaja a partir del 85% al 100% de tu repetición máxima. Es por eso que debes de comprender el tema de la 1RM. Y esta se trabaja de 1 a 5 repeticiones. Luego, si nos bajamos en medio, encontraremos la zona de la hipertrofia. Aquí se trabaja alrededor de 6 a 12 repeticiones con un porcentaje entre el 75 al 85% de la repetición máxima. Y si nos vamos hasta abajo, encontraremos la zona de la resistencia, la cual se puede trabajar en un número de repeticiones que vaya de las 13, 15 o más. Las cargas de aquí son bajas, es decir, alrededor de un 30, de un 40%, 50% de la repetición máxima. Pero estos rangos que te menciono, ¿realmente son tan rígidos como parecen? Evidencia científica reciente ha demostrado que tanto trabajo como con cargas ligeras, medias y altas pueden generar cambios significativos a la hora de ganar masa muscular. En ese estudio que te estoy mostrando aquí, hubo dos grupos, el cual uno trabajó con el 30% de su repetición máxima y el otro por encima del 60 y 65% de su 1RM, y no demostraron diferencias significativas. Pero lo que sí observaron es que la intensidad del ejercicio es bastante importante y es clave, ya que el grupo que trabajó con el 30% se llegó cerca al fallo, con 2 o 3 repeticiones de reserva, mientras que el otro grupo no. Estuvo respetando el continuo de repeticiones que va desde los 6 a 12 repeticiones, ¿sí? Entonces la exigencia es un factor clave, pero hay otro factor que es más aún importante: el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento se puede calcular de la siguiente forma: el número de series por el número de repeticiones por la carga, es decir, el peso que tú estés usando. Y sí, efectivamente el volumen es la variable más importante a la hora de crear tu plan de entrenamiento. En este estudio que te estoy mostrando aquí se ha demostrado algo bastante interesante. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un conjunto de proteínas llamadas mTORC1. Estas proteínas básicamente le avisan al cuerpo que debemos de crear, de fabricar nuevas proteínas. En palabras más científicas, ¿qué significa? Que las mTORC1 van a ser importantes para la señalización de la síntesis de proteínas. Y esto se vio favorecido con el volumen de entrenamiento, no solo con la carga o con el número de repeticiones de forma individual. El volumen de entrenamiento en conjunto favoreció a este fenómeno para crear nuevas proteínas. De hecho, en el contexto del ejercicio y la hipertrofia muscular, la síntesis de proteína es un proceso crucial para la reparación y crecimiento del músculo. En conclusión, el ejercicio realizado hasta la fatiga con una carga moderada y un volumen de trabajo adecuado activó la señalización dependiente de mTORC1, es decir, que estas proteínas avisaron al cuerpo que se deberían de crear nuevas proteínas, ya sea para reparar o para crecer el mismo músculo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que el continuo de repeticiones no es una regla, sino una guía. Porque ya como observamos, se puede trabajar la hipertrofia, la ganancia de masa muscular con un 30%. Con un 30%, si respetáramos el continuo de repeticiones, estaríamos trabajando la resistencia. Entonces esto no es una regla general, sino una guía. Pero también los factores clave que mencionamos aquí es que el volumen de entrenamiento es bastante importante. Llegar cercano al fallo muscular con 2 o 3 repeticiones de reserva también es bastante importante. Y sobre todo aplicar el principio de la sobrecarga progresiva. A mí, por ejemplo, ¿qué es lo que me ha funcionado
para llegar a cargar los 100 kilos en press de banca, que es una meta que casi todos los del gimnasio se proponen. Yo trabajé con el 80% de mi repetición máxima. Recuerda que si no sabes calcularla, te invito a que veas el video anterior, que lo dejaré en la descripción. Y lo que yo he hecho es aplicar la sobrecarga progresiva. Por ejemplo, si yo saco con 80 kilos, 8 repeticiones y quiero llegar a los 100, esos 80 kilos y saco 8 repeticiones, los voy a convertir en la próxima sesión en 9 repeticiones. ¿Sí? Es decir, cada entrenamiento voy sumando una repetición hasta que mi cuerpo genere una adaptación y ya no me cueste trabajo cargar esos 80 kilos. Una vez ya no me cueste trabajo, le subo el peso. ¿Cuánto peso le debo de subir? Yo recomiendo no subirle más de 5 kilos, ¿sí? Es decir, le subiría a unos 85 kilos a la barra. Y así es lo como me ha ayudado a llegar a los 100 kilos. Entonces, si tú quieres saber cómo calcular el volumen de entrenamiento y quieres saber cuál es el volumen de entrenamiento ideal para que ganes masa muscular y además quieres más videos sobre evidencia científica más reciente en el entrenamiento, te invito a que te suscribas y actives la campanita del canal. Espero que te haya servido bastante este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.